Bueno, marzo 10, la mentira del aislamiento. Alguien que de pronto nos quiera compartir la lectura, con mucho gusto lo puede hacer. Yo lo hago. Gracias, hermanita Ana. Ah, La mentira del aislamiento. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmos 13:1. La gente dice que el tiempo pasa volando cuando te estás divirtiendo. Sin embargo, cuando la vida cambia a una escala menor, parece que se mueve en cámara lenta. Nos descubrimos pensando, no sé si saldré algún día de estas circunstancias y no sé cuánto más podré soportarlas. El Salmo 13 contiene una pregunta recurrente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No se describen las circunstancias de David, pero claramente se siente olvidado y abandonado. Un sentimiento con el que todos podemos identificarnos. Es parecido a lo que sentimos cuando perdemos algún ser querido o cuando creemos que debemos pasar por el valle de alguna prueba solos. Sin duda, estar aislados de las relaciones humanas es devastador. No obstante, lo que escribe David aquí es mucho más significativo. Está expresando un sentimiento de aislamiento de Dios mismo. Ese sentimiento es compartido por una gran parte del pueblo de Dios en toda la escritura. En Isaías, el pueblo exiliado de Dios clamó, oh Señor, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Isaías 49:14. Los peregrinos cristianos, los seguidores y siervos verdaderos de Jesús, a veces sienten el deseo de decir, creo que el Señor en verdad se ha olvidado de nosotros. Si nos hubiera olvidado ni siquiera si siguiera con nosotros, ¿cómo podríamos estar en esta situación? Si en verdad nos estuviera cuidando, seguramente no tendríamos que soportar estas pruebas. Aún así, en la depresión emergente de David, descubrimos que su percepción, como es a menudo el caso con la nuestra, no refleja la realidad. Y David tiene la madurez espiritual y la humildad para reconocer que lo que siente que, que lo que siente que es verdad no corresponde con lo que sabe que es verdad. Así que él recuerda la misericordia de Dios, su salvación, su generosidad y decide regocijarse en estas cosas, aún en medio de sus luchas y sufrimientos. Salmo 13, 5, 6. Esta es la tensión llena de esperanza de la vida cristiana. Preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y al mismo tiempo le recordamos a nuestro propio corazón que Dios no ha dejado de amarnos, de librarnos, de orar en nosotros y de orar en nosotros. No creas la mentira del abandono que tus emociones te suministran. Descansan en la reconfortante respuesta de Dios a su pueblo olvidadizo. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidará, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te has, te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. El cuidado de Dios, eh, Isaías 49, 15, 16. El cuidado de Dios por sus hijos es como el sol. Es constante, incluso cuando las nubes lo oscurecen. Sigue allí, siempre está allí. ¿Confiarás hoy en la constancia de Dios? La próxima vez que te sientas abandonado, recuerda que Dios mira sus manos, grabadas con el nombre de cada uno de sus hijos y dice, allí estás tú, no te he olvidado. Salmo 13. muchas gracias, hermanita. De pronto alguien también que me ayude leyendo, por favor, el Salmo 13 completo. Mi hermano Juan, yo lo hago.
Permítame un momentico, por favor. Perdón, yo sin gafas no veo. Salmo 13 dice, Lo- "Ah, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Muchas gracias, hermano Talero. Este es un salmo que es muy precioso. Nos muestra realmente el corazón sincero de un hombre. Muestra realmente una oración cargada de honestidad delante de Dios. Por un momento, quiero que recuerde un momento de su vida donde quizás usted haya ido a un restaurante a comer y ese restaurante fue muy bueno, lo atendieron muy bien, la comida se la sirvieron muy rápido, usted salió muy contento del restaurante, no tuvo ninguna queja, pero tiempo después usted ve que va al mismo restaurante, pero el restaurante ahora está muy lleno, pero de igual manera usted decide entrar al restaurante. El restaurante, eh, usted entra al restaurante, le toman el pedido. Pero este pedido ya no demora lo que demoraba antes. Seguramente la primera vez demoró 10 minutos, 15 minutos en llegar. Pero esos 10, 15 minutos en esta ocasión se convierten en 20, 25, 30, 45, hasta una hora, hora y 20. Pregúntese en ese momento cómo se empieza usted a sentir. Y seguramente empieza a llegar ya la impaciencia, empieza a llegar la queja. Se trata de buscar al administrador para preguntarle por qué. Nos empieza a cambiar el humor, empieza a llegar la desesperación causada por el hambre que tienes en ese momento. Y además ves que están atendiendo a otros que llegaron antes, que llegaron después que llegaste tú y salen muy contentos con sus pedidos. Sí, quizás ya empiezas a preguntar al mesero, discúlpeme, ¿cuánto falta? ¿Qué ha sucedido? ¿Hasta cuándo me van a tener aquí esperando? Son las preguntas que empezamos quizás a hacer. Y al cabo de hora y media, después de tantos reclamos, cuando estás ya a punto de perder la paciencia y recibes tu pedido. Entonces, cierto que es muy fácil para nosotros aguardar pacientemente, sin decir nada, sereno, sin proferir ningún tipo de queja, con plena tranquilidad por la espera de horas, días, meses, años. ¿Es muy fácil? Seguramente no. A ninguno le gusta esperar, a ninguno le gusta dar tanto tiempo por una respuesta. Ahora imagínate este pequeño ejemplo llevado a nuestras oraciones. ¿Cuánto nos cuesta esperar la respuesta a nuestras oraciones? Y por más que a nosotros nos digan más de 1000 veces, y esta palabrita yo sé que todos la escuchamos, tiempo de Dios es perfecto. Parece que nuestra paciencia nunca será perfecta, así como ese tiempo, y nunca lo será. Pero hemos escuchado eso muchas veces, el tiempo de Dios es perfecto. No somos impacientes, y más cuando no recibimos una respuesta. Pero no sé si sospeche que esto es muy parecido a lo que David le está ocurriendo. Y no sé si usted puede ver en el Salmo que acabamos de leer, en el Salmo 13, cómo David por un momento parece que estuviera perdiendo la paciencia.
de que no ha recibido una respuesta de parte de Dios, es de creer de que Dios lo ha olvidado. Y seguramente muchos de nosotros nos hemos también puesto en esa situación donde vemos las tormentas muy grandes, vemos los problemas muy grandes y por algún momento pensamos que a Dios no le interesa esta situación, o que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, o que quizás Dios no nos va a rescatar. Y este salmo, cuyo encabezado el autor nos dice es David, aquel hombre que su corazón es el corazón conforme al corazón de Dios, nos va a mostrar algo muy, muy precioso. Y al comentar el trasfondo histórico de este salmo, es difícil determinar la ocasión precisa en cuando ocurrió. Hay algunos salmos que nos dicen cuándo se escribió, en qué momento estaba pasando David, pero en este no se nos dice o no hay muchas pruebas de en qué momento David está haciendo este salmo. Se ve que sus enemigos lo están persiguiendo. Quizás pueda ser el momento cuando Saúl lo estaba persiguiendo, pero no hay momento exacto para decir, pero sí se ve que David se halla en muchos aprietos a causa de sus enemigos, que probablemente lo están persiguiendo, angustiándolo, y es de una manera prolongada, por un tiempo prolongado, de forma que el salmista ha perdido quizás la paz y se halla también a tal punto de perder la esperanza en la salvación en Dios. Al fin y al cabo, parece que ha estado implorando a Él en oración y en procura de recibir ese auxilio, pero vemos que al principio quizás no está viendo una respuesta de parte de Dios. Él como hombre no la está viendo. Mientras tanto, David, ¿cómo se siente? Abandonado, olvidado por Dios, está turbado, está ansioso por ver alguna señal de la pronta actuación de parte de Dios. Pero no debe ser así, no debe ser así. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿nos hemos sentido nosotros, al igual que David, en algún momento de nuestras vidas? Nos hemos sentido turbados, ansiosos, angustiados y que de una forma hasta inconsciente, echándole la culpa a Dios porque nos ha abandonado, porque se ha olvidado de nosotros. Y es por esa razón que en esta, en esta porción de la escritura, algunos salmistas y profetas utilizan la expresión ¿hasta cuándo? Y vemos que en este versículo se utiliza 4 veces. El versículo 1 se utiliza 2 veces, en el versículo 2 se utiliza 2 veces. 4 ocasiones se dice ¿hasta cuándo? Esto nos muestra, y no cabe duda que el salmista se halla en mucho desespero. Y este desespero es un desespero mucho más grande que el desespero quizás de estar esperando por una pizza o por el pedido en un restaurante. Es un desespero mucho mayor. Realmente el salmista está clamando, frustrado, impaciente por completar el dolor que sus súplicas están haciendo. Se siente desatendido porque esto es lo que muestra, puesto que lo que hace él en esta queja reiterativa, preguntarle al Señor hasta cuándo. Y muchos comentaristas le han puesto a este salmo, al Salmo 13, le ponen el título ¿hasta cuándo? Y otros quizás podrían denominarlo el Salmo de la impaciencia. Pero por mucho que algunos quieran hacerlo parecer así, no siempre es fácil aguardar por los tiempos de Dios. No siempre es fácil someterse a los planes de Dios. Sabemos y entendemos que los planes de Dios son perfectos, pero no es fácil someterse a esos planes, porque por naturaleza todos nosotros somos
impacientes, somos cegados por nuestras necesidades, somos incapaces de comprender por qué razón Dios hace las cosas de manera determinada. Ninguno de nosotros ha entrado en el corazón de Dios para entender por qué Dios hace las cosas, porque muchas veces Dios prolonga nuestro dolor o nuestra desesperación y no entendemos en el momento que estamos pasando por esas situaciones, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, y Él sabe por qué permite que pasemos por todas esas cosas. Y nos dice, Él nos lo dice, todo esto lo hace para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero es muy precioso y es alentador reconocer que un salmo como este, es que, de estos, que parece el salmo de la impaciencia, termina al final con una nota de fe y esperanza, de fe y esperanza. Y en cuanto al género literario del salmo, nosotros podemos ver que todos los salmos tienen algún género literario. Este salmo fue ideado con el género o la intención de que sea un salmo de súplica, un salmo de plegaria, de petición. Y aunque vemos al principio que el salmista se acerca tenso al trono de la gracia, hasta este hombre impacientado encuentra en el altar de la oración, encuentra paz. Paz. Encuentra esa paz que necesita para continuar aguardando por la intervención de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar en medio de esa oración y de la oración correcta, porque vamos a ver un tipo de oración correcta en el Salmo 13. Pero encuentra esa paz. La Biblia dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la del mundo, no la paz de descansar en las cosas de este mundo, porque eso no es paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la estructura de este salmo se divide en tres partes. Está organizada en tres partes importantes. En el verso 1 y verso 2 encontramos que el salmista da inicio a su oración con un lamento y encarando a Dios, encarando a Jehová con una sentida queja. Y esta queja se ve reflejada en su frustración y angustia porque no se le ha resuelto el problema. El versículo 1 y el versículo 2 nos muestran esa oración de lamento. El versículo 3 y el versículo 4 deja por un momento atrás las preguntas que le acaba de hacer y ahora confronta al Señor con un nuevo pedido urgente de respuesta. Y la tercera parte se divide en el versículo 5 y el versículo 6. El salmista ahora echa mano una vez más de la fe y alaba a Dios, descansa en Dios, anticipando la pronta respuesta de Dios. Y en cada una de las tres estrofas, el salmista se refiere una vez a Dios con el nombre personal Jehová, lo que nos ayuda a ver más claramente la división expuesta, lo que David quiere expresar. David se está refiriendo a Dios como el Dios del pacto, se está refiriendo a Dios como el Dios de la promesa y está diciendo en su primera parte, ese Dios de pacto, ese Dios de la promesa, no ha venido en mi auxilio, no ha venido a rescatarme, pero sin embargo, yo cantaré y me alegraré en ese Dios, porque Él siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Es como un pequeño resumen de lo que es el Salmo 3. Entonces, miremos el versículo 1 y el versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y aquí hay mucha tela por cortar, pero algunos cristianos tienen la idea equivocada de que
no es reverente expresarse a Dios de esta manera. No es reverente mostrarle a Dios nuestros verdaderos sentimientos. Y es aquí donde surgen oraciones a Dios con un lenguaje que muchas veces adoptamos de escuchar a otros, con un tono de voz adecuado y muchas frases que son aprendidas y que en teoría constituyen lo que se le debe decir a Dios o lo que es útil decirle a Dios. Y en obediencia a ese principio, los cristianos día a día elevan oraciones que en realidad son poco sinceras, sin franqueza, sin desnudar completamente los corazones y hablando con Dios de muchas cosas que ni les interesan y encubriendo sus verdaderos sentimientos e intereses. Y al punto de que se llegan a dejar muchas dudas, muchos resentimientos, muchos temas, muchas situaciones que ocurren sin resolver, porque no creen que sea correcto expresarle al Señor estas cosas, estas circunstancias que se experimentan. Y una lectura por encimita del Salmo nos muestra, nos muestra que no debe ser así. Un buen ejemplo de esto lo hallamos entonces en estos dos primeros versículos, en el Salmo 13. Nos preguntamos, ¿cómo se siente David? ¿Cómo está David? Hagas esta pregunta ahí en este momento. Al ver el Salmo 13, ¿cómo está David? Y la respuesta pareciera ser muy obvia. David se siente frustrado con Dios. Y entonces, ¿qué hace David? David no hace las oraciones que nosotros hacemos. Señor, te alabo porque eres grande, santificado sea tu nombre por los siglos, aleluya, Señor, te agradezco, gracias por el nuevo día, tú eres bueno conmigo y mi familia, Señor, bendícenos, perdónanos, cuídanos, líbranos, ta, 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 ta. No, ¿qué oración hace David cuando se siente angustiado? Jehová, ¿hasta cuándo me dejarás? ¿Cuándo te olvidarás de mí para siempre? Eso es lo que quiere preguntarle David al Señor. Y aquí es muy curioso porque en ese tipo de oraciones que a veces hacemos, es muy tonto porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y mientras estamos diciendo todo ese poco de palabrería, Él conoce en realidad con exactitud lo que hay en nuestra alma. Conoce nuestros resentimientos, nuestras quejas, nuestras tristezas, nuestros verdaderos motivos. Él lo conoce todo. Cuando alguien entra en intimidad con Dios, entienda que Dios ya conoce todo antes de que nosotros le hablemos, le digamos. Entonces, sí, hay que entrar con reverencia, con respeto, pero mire, cuando es el momento de ser claros con Dios. Y eso es lo que está haciendo el salmista. Está desnudando su alma completamente. Siente una queja con Dios y se la expresó. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me vas a olvidar para siempre? Y esto es lo que el salmista entiende. Y por eso él no se limita en ser el mismo con Dios. Toda su presencia y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y en estas frases podríamos nosotros sonar irreverentes, ¿no? Para los religiosos, podríamos sonar irreverentes. ¿Cómo se va a dirigir usted así al Dios del universo, al Santo? Y todo indica que el salmista se está quejando con Dios, pero ¿qué podemos nosotros recriminarle si así se siente? Lo está expresando con Dios. Dios lo conoce, Dios sabe lo que está viviendo, Dios sabe la persecución que está teniendo, Dios conoce tus persecuciones, Dios conoce tus angustias, Dios conoce las necesidades que estás teniendo, Él las conoce, Él las ha visto, Él ha estado ahí. Entonces, ¿por qué a veces no expresamos esas cosas delante de Dios y lo hacemos meramente de una manera religiosa? No, no debe ser así. Y en esta ocasión el salmista no lo hace una, no lo hace dos, lo hace cuatro veces.
¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te haces el indiferente? Cuando más, cuánto más voy a tener que sufrir. ¿Hasta cuándo dejarás que que mis enemigos me pisoteen? Ahora, no creo que sean preguntas fáciles de hacerle a Dios. Seguro hasta este momento, no sé si alguno de ustedes hayamos entrado en algún momento en la presencia de Dios como a reclamarle a Dios por lo que no ha hecho. Son preguntas muy difíciles de hacerle a Dios, obviamente, pero Él sabe por qué hace las cosas. Pero explicarnos, que Dios nos explique estas cosas es muy complicado, es muy difícil, porque nosotros nunca vamos a entenderlas. Dios nos ha permitido conocer después por qué sucedieron las cosas, pero Él es el que sabe por qué ocurren. Y saben de nosotros podemos descansar, podemos confiar, pero mira, desnudar un corazón, expresar realmente cómo te sientes. Ahora, para Dios explicar esto es como razonar con un niño por qué debe comer remolacha, por qué debe comer verduras, aunque no le gusten. Y David le pide a Dios que ya no demore más en responder sus oraciones. El hasta cuándo de David podríamos traducirlo como, por favor, no tardes más. Seguramente hoy muchos de nosotros estamos pidiendo esa oración, por favor, Señor, no tarde más. ¿Hasta cuándo? Y ese hombre verdaderamente ama y respeta a Dios. Eso es lo que vemos en la escritura, pero también es humano. Sus enemigos lo están persiguiendo, está sufriendo y sufre por percibir que el Dios en el que él confía está lejos, como un niño impotente. Ha intentado tomar el brazo de Jehová, pero ahora con una fe sencilla, una vez más alza sus ojos al cielo, como en otros salmos, vuelve y alza sus ojos al cielo. Y es ahí donde aparece la segunda parte de este salmo. En el versículo 3 y el versículo 4 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahora en esta segunda parte comienza con algo nuevo y se puede percibir algo distinto. Pero pese que en los primeros el salmista se sentía muy frustrado debido a que eh, no podía encontrar la respuesta. Ahora procede a acercarse a Dios con una confianza para pedirle una respuesta a Dios. Ahora, el tono de lamento ha pasado a una plegaria de fe, pero hay que aclarar que esto solo es posible cuando uno abre verdaderamente su alma a Dios. Es la plegaria de fe, no cuando entramos con falsedad delante de Dios, cuando entramos con religiosidad, porque somos muy falsos cuando entramos de esa manera. Entramos cuando verdaderamente abrimos nuestra alma y nuestro corazón al Señor en oración, cuando somos sinceros y francos con Él, cuando le permitimos que tome todos nuestros problemas, nuestras frustraciones, cuando le permitimos que sane todo nuestro corazón, pero todo es todo, no cuando ocultamos cosas en nuestro corazón. Cuando, Señor, encárgate tú de esto y yo de esto, porque no quieres soltar esto y no quieres entregarle todo al Señor. No, esta plegaria de fe es posible cuando exponemos todo nuestro corazón, cuando esa luz del Señor alumbra por completo nuestras vidas y no se queda un área en la oscuridad. Y esto es difícil, es complicado, pero es la realidad. Ahora el salmista dice de ese Dios que antes se había sentido abandonado por él. Le dice, mira, respóndeme, Jehová. Y le llama Dios mío. En el versículo 3 lo llama Dios mío. Y no creo que esto sea solo un título.
Le llama Dios mío porque entiende que en su aflicción no le ha dejado solo. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado. El momento de angustia es muy difícil para todos, sí, pero medita por un momento. ¿El Señor ha estado contigo? ¿Te ha dejado solo? ¿O te ha librado de muchas situaciones? ¿O te ha enseñado y te ha permitido crecer en Cristo en medio de todas esas situaciones? Ahora le ruega una vez más pidiéndole que alumbre sus ojos. Le dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y cuando el salmista está diciendo o está hablando de alumbrar los ojos, lo que está pidiendo a Dios es que le devuelva la energía, que le devuelva las fuerzas para vivir, que le libre de esas situaciones que apresionan su alma y así él no duerma de muerte. Si él moría, sus enemigos finalmente iban a cantar victoria, se alegrarían de su caída. Por eso David le pide a Dios que no permita que esto suceda, que jamás acontezca. Pide que le imparta todavía vida, que lo salve, que le conceda victoria sobre sus enemigos. Muchas veces en la Biblia, salmos nos muestran los enemigos de David. No sabemos si eran humanos de persecución, pero muchas veces los enemigos de los salmos hablan de nuestros pecados. Que no permitas, que el Señor nos permita abrir los ojos, nuestros ojos sean alumbrados, porque nuestros pecados como nuestros grandes enemigos persiguen nuestra alma y nuestra vida para vernos morir, para vernos caer de muerte. Y es un plegaria sincera diciendo a Dios, Señor, alumbra mis ojos porque el pecado quiere hacerme morir, el pecado quiere arrastrar mi vida a la muerte. Devuélveme la energía, la vida, la confianza en ti, Señor. Permíteme vivir en Cristo para que mis enemigos no se burlen de mí, para que no diga mi enemigo lo vencí, porque se alegrarían mucho si yo resbalara. Y la tercera estrofa, aparte, versículos 5 y 6, dicen, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta tercera parte es testigo de un cambio todavía más radical en el sentir del salmista. Vemos un cambio extremo en el sentir del salmista. Comenzó primero por un lamento desesperado. Después, en el versículo 3 y 4, prosiguió con una nueva súplica al Señor. Y ahora termina alabando a Dios, afirmando con plena confianza que Dios es misericordioso y descansando en la salvación del Señor. Se lo leo otra vez. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien. No sabemos exactamente lo que ocurrió en este salmo. Si David fue librado de sus enemigos, no sabemos realmente, pero lo que vemos es que hay una queja, sí, pero también hay un cambio de actitud y una confianza en Dios. Y es aquí donde podemos decir que la oración persistente sobrepone a la ansiedad y nos inspira a recordar las constantes misericordias de Dios. Probablemente podrían venir a nuestra mente diferentes momentos de nuestra vida donde hemos visto la mano de Dios. Y aunque Dios se demoró en algunos momentos, dio a rescatarnos en el momento preciso. Medita un poco en lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿En qué momento Dios te rescató? Y tú dices, ese era el momento preciso.
y en ese momento donde Dios me rescató fue el momento preciso. Y es ahí donde recordamos esas misericordias de Dios, esos beneficios, esas bendiciones de Dios, lo bueno que ha sido el Señor. El salmista termina diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista reconoce que durante toda su vida el Señor le ha hecho bien. Ahora se siente entonces capaz de visualizar por la fe la pronta intervención divina en su favor, que anteriormente jamás había fallado. Y las mismas misericordias que se renuevan cada mañana, que son infinitas, que son permanentes, lo que se llama la gesed de Dios, su lealtad, su amor, ese amor inquebrantable, impulsa al salmista a confiar ahora tranquilamente en la salvación de Jehová. Eso es lo que impulsa la confianza, lo que Él es, lo que Él ha hecho, su amor, su misericordia, su lealtad, su promesa, lo fiel que Él es, nos permite confiar y descansar. El propósito de este devocional es llevarnos a depender más de Cristo, a confiar más en Él, a no depender tanto en nosotros mismos, sino realmente confiar y depender en Dios. Pero nosotros confiamos más en nosotros mismos. Ahora el salmista, capaz incluso de alegrarse de antemano, al anticipar la respuesta divina a sus oraciones. Vemos, eso sí, con un cambio drástico. Ahora pasó de la depresión y de la frustración, pasó al gozo de Dios, a ese gozo. En otros salmos David dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque en memoria a la fidelidad de Dios, a su gesed, que es lo que marca la diferencia en la experiencia del salmista. La misericordia, la salvación. El Señor le ha hecho bien. Y David culmina culmina esta frase diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Te ha hecho bien o te ha hecho mal? Medita por un momento en eso. ¿Qué ha hecho el Señor? A veces decimos, vaya al Señor, ore al Señor, busque al Señor, y no lo hacemos. Y nos preguntamos, ¿por qué no? ¿Qué nos ha hecho Dios de malo para que nosotros no podamos ir a Él? Al contrario, es merecedor de ir, primero por lo que Él es, por su esencia, por su ser, pero también por lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es demasiado, es demasiado. Con certeza no podemos saber en esta oración, no podemos saber si Dios respondió a sus oraciones, pero podemos decir que el salmista canta de confianza, canta de fe, canta de alegría, porque Dios siempre había sido bueno con él. Tenía motivos grandes para confiar en él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me dejaría en este momento de tribulación si en otros momentos ha sido bueno conmigo? Entonces, si tú estás en angustia en estos momentos, estás pasando por alguna tribulación, por algún dolor, Dios ha estado ahí, Dios ha estado presente. Pero ¿qué nos pide el Señor? Acérquense confiadamente al trono de la gracia y hallarán oportuno socorro. Hallarán oportuno socorro. No entendemos cómo Dios hace las cosas, pero sí sabemos que Él las hace perfectas. Como Él las hace, será lo mejor para nosotros. No como nosotros, porque muchas veces le queremos dar consejo a Dios de cómo debería Él resolver nuestros problemas.
Mm, mm. Nadie le da consejo al Señor, nadie. Entonces, cantar el bien de Jehová nos ayudará a esperar con tranquilidad la salvación de Dios. Ahora, esta salvación no es solamente la salvación que viene por Jesucristo, y recibimos justificación. El salmista también habla de esta salvación o el sacarnos de los momentos más difíciles de nuestras vidas y de sacarnos de los pecados, ¿sí? Dios, no permitas que entremos en tentación, no nos dejes caer en tentación. Ahora, ¿qué tal si tú y yo también cantamos los dones y esos regalos de Dios en medio de cualquier situación? ¿Qué tal si nos olvidamos más de las tristezas y exaltamos más las misericordias de Dios, más los beneficios de Dios? Seguramente la perspectiva de lo que ocurre en nuestras vidas cambiaría. ¿Y qué tal si dejamos atrás los problemas y más bien recordamos los milagros, las misericordias, los beneficios, los dones, todo lo que se nos es dado? Recuerden esta frase cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y el abandono del Señor, que Cristo fuera abandonado en la cruz, ¿sabes por qué? Porque eso fue a favor de nosotros, a favor de nosotros. Y es por eso que nosotros podemos confiar plenamente, porque Él fue abandonado como debimos ser abandonados nosotros, abandonado como nosotros merecíamos que fuéramos abandonados, y recibió lo que nosotros merecíamos. La paga de nuestros pecados cayó sobre Él y nos dio su justicia, nos dio su amor, nos dio su salvación, para que nosotros ahora podamos ir a Dios confiadamente y decirle, expresar lo que somos, pero decirle: Señor, gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos hoy nosotros decir: Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Y de esa forma, sin duda, lo que antes era un lamento, ahora se torna en una alabanza. Dios siempre es fiel. Cuando entramos en nuestras oraciones en quejabanzas, no vamos a encontrar nada a menos que empecemos a recordar la fidelidad de Dios y empecemos a alabar a Dios, empecemos a glorificar a Dios por lo que Él es. Un salmo precioso, les invito a que hoy mediten un poco más en él, porque tiene mucho para mostrarnos. Un salmo que nos ayuda demasiado, porque somos tan humanos como lo fue David, expresando lo que es, sintiendo angustia, sintiendo dolor, sintiendo persecución, pero que puede poner su fe y su confianza en un Dios que no se ha alejado, un Dios que está cerca, nuestro buen Dios.